¿Te consideras perfeccionista? ¿Sientes que no puedes parar de exigirte y ser duro contigo mismo cuando te propones hacer algo? ¿Has dejado a medias algunos proyectos o no terminas de arrancar por culpa de ese perfeccionismo? Buenas, soy Esperanza Sánchez, especialista del método DIP, instructora en educación emocional Jaume Campos, igual que Gabriel. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Gabriel García Saez. Hoy hemos empezado un pelín tarde porque hemos tenido problemas técnicos. Últimamente no sé qué, como van cambiando Facebook, va cambiando una serie de cosas, pues bueno, no ha servido hemos tenido que iniciarlo de nuevo. Así que bueno, el título de hoy, como ya sabéis, es el lado oscuro de la perfección. Y bueno, gracias a los que vais a estar ahí, que estáis ahí participando, que ya veo que había unos cuantos que estaban que iban a asistir. Y ya sabéis que tenéis el chat ahí para comentar, para preguntar lo que queráis, para responder las preguntas que os proponemos, para estar participando ahí. Es importante que podáis utilizar este tiempo este espacio para aprovecharlo para vosotros. Exacto, porque nosotros os vamos comentando cosas que suceden, que hay que observar más allá del perfeccionismo de lo que vemos habitualmente en nuestro día a día. Os ayudamos como a profundizar. Pero lo más interesante es cuando preguntáis y os podemos hacer pues unas respuestas o unos comentarios más apropiados a lo que vosotros estáis viviendo, ¿de acuerdo? Acordaros de darle me gusta si os parece interesante y compartir esta publicación para que otras personas lo vean. Y también, pues, suscribiros a lo que es la página, seguirnos y también activar la campanita para que Facebook os avise cuando estemos en directo, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, os queríamos plantear una pregunta muy importante para que empecéis a observar esta situación del perfeccionismo. ¿En qué situaciones o ámbitos identificas que aparece el perfeccionismo? Porque a veces uno tiene muy claro que es perfeccionista, pero otro es según el punto, según la situación, ¿no? Entonces vamos a repasar una serie de ejemplos que vemos nosotros, situaciones, para ver si os vais identificando y si os ocurren otras nuevas que a vosotros os pasan, pues que las vayáis escribiendo en el chat. Por ejemplo, el tema, para ir algo así como muy diario, del tema de las casas, el tenerlo todo muy ordenado, casi al punto de que no te permites casi ni usarlo. O sea, quieres tenerlo todo tan perfecto, tan ordenado, tan limpio, que casi no haces uso de la casa. La cocina no la usas mucho, ciertas zonas incluso las dejas limpiadas y cerradas. O, por ejemplo, los armarios los tienes colocados, ordenados por colores, por diferentes formas, ¿no? Esa parte, ¿no?, de la casa que puede que tenga. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren? Se te corta un poquito el internet. Lo último no se ha escuchado así muy claro. Pero bueno, vamos a ver si es Ah, vale. Sí, sí, la repítelo. parte esa de ordenar los armarios por colores, por como tipologías o tenerlo todo como muy, muy estructurado. A lo mejor en eso puede que a alguno le suene. ¿Qué otros Esto, ejemplos? hablábamos como que puede haber rangos, ¿no? Porque yo sí que me he considerado perfeccionista, pero en los armarios, por ejemplo, pues solía haber desorden. Entonces a veces hay como un contraste, ¿no? Pero yo sí que lo identifico, por ejemplo, cuando yo me casé, pues tenía toda mi casa, cosas nuevas, durante un tiempo todo ordenadito, colocado, limpio. Y cuando tuve a mis hijos, pues fue un poco shock en ese sentido de, claro, ya todos los juguetes por medio, comida, migas de pan, de torta.
Entonces ahí yo me di cuenta, ¿no? De que eso de afuera, o en este caso mis hijos, venían como a mostrarme algo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que, yo pensaba que no era tan exigente y parece que sí, que era perfeccionista, ¿no? O incluso en estas fechas que estamos viviendo ahora lo podemos ver mucho en las personas a la hora de reunirnos, aunque este año estamos muy limitados en cuanto a las reuniones familiares, pero cuando nos reunimos en Navidad, en Nochevieja, sobre todo las personas que organizan, ¿no? Que, bueno, les encanta que toda la familia venga a su casa, les encanta, pero al final termina como siendo una carga, ¿no? Porque es como nos gusta que esté todo perfecto, la comida caliente, todo en su punto, la mantelería, todo ahí como muy, muy perfecto porque quieres quedar bien, quieres que la gente, la familia esté contenta. Pero claro, llega un punto en el que has puesto como el listón muy alto y al final terminas agotada, ¿no? O agotado. Y al final eso que se suponía que era un disfrute se convierte casi en una carga, ¿no? Entonces, iros dando cuenta si esto lo vivís o lo experimentáis. ¿Qué más, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de... Esto es algo muy particular. El tema de, por ejemplo, exprimir tus talentos, ¿no? Tú tienes un talento en la cocina, un talento en la repostería, un talento a la hora de, no sé, de organizar eventos, organizar a gente, personas, o esa parte, ¿no? Que eres muy social, o un talento, esa parte que se te da muy bien, que la vives con mucha naturalidad, ¿no? Y de repente pues empiezas a como a exprimir esa parte, que está bien, pero llega un momento que en ese talento, pues como se te da bien y la has desarrollado mucho, pues tienes un perfeccionismo en ese aspecto. Y ese perfeccionismo que tienes en ese talento, cuando lo pones a disposición de algo más grande, por ejemplo, imaginemos, ya que estamos hablando de las Navidades, pues una cena o una fiesta en concreto, o lo típico de la Nochevieja, que no será como, no sé cómo será este año, pero lo típico de, pues yo voy a hacer una fiesta en no sé qué local, y la organizo yo porque se me da bien esa parte social y de estructurar esa parte, ¿no? De un evento. Y claro, ahí entra el perfeccionismo, pero nos metemos en un charco como muy grande. Lo exprimimos tanto que de repente, como el evento es en sí muy grande, estamos acostumbrados a hacerlo a pequeña escala, a disfrutarlo, ese talento, a pequeña escala. Y de repente nos metemos en un charco muy grande y como que nos agotamos. Nos agotamos, llegamos a un punto en el que no somos capaces o de delegar, lo queremos a nuestra forma, de una manera muy concreta, muy determinada. Sabemos cómo la queremos y tiramos con todas nuestras fuerzas y empujamos todo lo que podemos. De tal manera que al final, esa parte que tanto nos gusta, a lo mejor no la disfrutamos y en otras ocasiones, pues evitamos meternos en este tipo de cosas porque debido a ese perfeccionismo, al final hemos sufrido ese manejo que hemos tenido de ese talento, ¿no? Bueno, sobre todo esa parte de esa sensación de quedarse agotado o como que ha sido demasiado, ¿no? Por ejemplo, también se me ocurre cuando desde el perfeccionismo nos centramos en perfeccionar algo muy concreto y de repente, pues al centrarnos en perfeccionar algo muy concreto, dejamos de lado otras cosas. A lo mejor nos centramos en concreto, pues, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, imaginar en una cena, ¿no? Pues nos centramos en la cena, en tal, y dejamos todo súper perfecto en cómo va a ser la comida, qué tipo de los sabores, las texturas, y de repente pues se nos olvidan los platos, la cubertería, nada, y luego cuando llega el momento no tenemos ni sillas para sentarnos, ¿no? O sea, eso también puede pasar en un perfeccionismo muy centrado en un aspecto determinado. Eso roza mucho con eso que hablábamos el otro día de no es dejar las cosas para último lugar, pero es como te centras algo en él, te centras mucho en algo y luego te llegas tarde, ¿no? Esto me recuerda a mí, por ejemplo, el perfeccionismo que yo he experimentado a la hora de hacer las tareas, ¿no? De las tareas, por ejemplo, pues preparar una conferencia o un proyecto o un PowerPoint.
y a lo mejor tienes 15 días por delante, pero empieza a aparecer ese perfeccionismo y a lo mejor redactas un artículo, cualquier escrito y te gusta, pero al día siguiente lo lees y como que ya no te convence, entonces lo vuelves a cambiar. Y entras ahí como con la confianza de que tienes tiempo, lo vas cambiando y cambiando, cambiando, pero ahí se está dando el perfeccionismo sin darnos cuenta, hasta que llega un punto que a lo mejor se te acaba el tiempo y ya, como no tienes más, ya a lo mejor lo sacas peor que estaba al principio. Y claro, ahí llega la frustración, ¿no? Pero eso que ha habido, que nos ha llevado a retrasarlo, es el perfeccionismo, esa sensación de nunca está a mi gusto, ¿no? El siempre, porque no es solo, no, porque a veces decimos, no, pero si no hace falta que esté perfecto, ya, pero si tú no lo sacas hasta que tengas la sensación de estoy satisfecha, está considerado, está rozando ese perfeccionismo, porque es al final un punto que no consigues alcanzar. Luego también es muy interesante darnos cuenta de cómo en general la sociedad nos arrastra o nos empuja hacia ese perfeccionismo, porque es como que vivimos en una sociedad muy orientada, ¿no? Hacia el éxito y hacia hacer las cosas bien, ¿no? Sí, por ejemplo, tradicionalmente en el tema, o sea, a nivel familiar, eso siempre se ha transmitido mucho desde la familia, ¿no? Como los valores familiares, esa noción del esfuerzo, de la disciplina, de, como de ser un ciudadano ejemplar, ¿no? Desde ahí ese perfeccionismo que puede venir desde la parte más familiar. Puede ser una persona bien educado, bien educada, la educación que tienes, como que tienes que guardar las formas y todo eso se transmite de manera familiar, ¿no? Se le da mucha importancia, sobre todo en la familia. Dependiendo de esos valores, de esa transmisión, pues parece que ese perfeccionismo lo lleva como si fuese un tótem familiar, ¿no? Algo que se lleva adelante como algo sagrado. Por ejemplo, el honor, ¿no? La noción del honor, que a lo mejor ahora mismo está como más anticuada, ¿no? Pero también está esa parte de, a lo mejor ahora mismo no lo entendemos como honor, pero sí que lo entendemos como un compromiso o una promesa familiar o algo así como que tú consideras tu familia, pues a lo mejor una serie de valores que tienes que llevar adelante, o tener una estructura determinada, o tener hijos, o tener los típicos, una serie de conceptos como muy malos. Y eso llevarlo como a un punto como de la perfección, ¿no? La casa, el coche, un trabajo con un nivel social, ¿no? Parte de esa transmisión que se puede llevar a un punto de perfeccionismo también. A lo mejor alguna persona que haya vivido algo así, pues le suena. Porque esto no es todos los casos, estamos hablando de casos así un poco generales. A nivel académico, por ejemplo, en la escuela cuando empezamos, sabéis que nos califican por puntuación, por notas, ¿no? Entonces ya pues nos están diciendo el 0, pues suspendido, no has hecho nada, o todo está mal, todo lo que haces. El 10, ahí está el objetivo, ¿no? El objetivo es sacar un 10 y eso ya es, pues, te define, te califica. Y todo el trabajo durante el año va hacia esa meta, hacia ese objetivo de sacar un 10. Y si lo consigues, pues te puedes sentir orgulloso y sientes que los demás se sienten orgullosos de ti, tus padres, tus profesores, tus amigos. Sin embargo, si te quedas ahí en un 5 o suspendes, bueno, pues hay ese rechazo, ¿no? Entonces, fijaros cómo ya a nivel académico se transmite eso. Cuando salimos a un nivel más alto, pues para entrar a la universidad, claro, el propio sistema de que hay un número determinado de plazas exige que entren pues, los que más nota tienen, ¿no? Entonces hay esa lucha por sacar buenas notas, por sacar una nota alta. El tema de las oposiciones, igual, o sea, todo está, bueno, el que saque mejor nota entra. Entonces eso va a estar siempre moviendo dentro de nosotros esa necesidad de hacer las cosas mejor, de avanzar hacia el perfeccionismo. Si no el perfeccionismo, por lo menos lo máximo que pueda dar de mí. Y no estamos diciendo que eso esté mal, pero luego iremos viendo qué esconde realmente debajo, ¿no? Porque hacemos las cosas como a costa de todo
pero el objetivo es, toda la energía está en ese resultado. Y, por ejemplo, hablando de esa parte de excelencia, en el deporte se vive mucho, ¿no? Esa parte competitiva, esa parte de ganar, esa parte del deportista de élite, ¿no? Que se esfuerza, que tiene una disciplina muy marcada, un perfeccionismo, ¿no? Llegando incluso a nivel emocional a tener problemas emocionales, ¿no? Esto muchas veces no se habla, pero desde el deporte de élite, luego hay muchas personas que tienen muchos conflictos emocionales por toda esa disciplina, esa presión que han tenido desde pequeños. Por ejemplo, en la parte de un ámbito un poco más diferente, el tema de la política, a lo mejor por marcar un ámbito determinado, ¿no? El tema de la imagen, de tener una imagen muy determinada, muy como casi desde el narcisismo, ¿no? Tienes que ser perfecto en la imagen, claro, eres observado, tienes que tener un estatus determinado y escalar hasta ahí, una popularidad, o incluso desde aquellos políticos que a lo mejor pasan a un lado muy extremo o se marcan desde las dictaduras, ¿no? Que cuando quieren hacer las cosas a su manera, como una persona que es muy perfeccionista y entiendes la vida o un concepto en concreto como de una manera muy marcada y muy determinada y la lleva de esa manera, esa visión, incluso sin tener en cuenta al resto de la población, ¿no? O sea, algunas veces el perfeccionismo se marca de tal manera que acabas como arrasando un poco, ¿no? Porque tu visión es la que es la buena, ¿no? Fíjate, de hecho voy a leer aquí el comentario del Dolores que dice, en mi caso no es tipo orden ni limpieza, sí lo demás que habéis dicho. Además, si yo guardo mis cosas, también pueden hacerlo los demás y por lo tanto me enfado. Van un poco en la línea de lo que decía Gaby, ¿no? Y tampoco lo tenemos que ver como de forma despectiva, sino es normal que si, como dice Dolores, si yo lo hago, pues también le voy a exigir, le voy a pedir a los demás que lo hagan, porque además siento que si ellos no lo hacen, considero que tengo que hacerlo yo o termino haciéndolo yo, entonces lo vivimos como una carga, pero eso puede generar pues muchos conflictos en la familia. Dice, o si hago algo, un escrito, álbum de fotos, sin faltas, probar diferentes formatos, repasarlo, corregir a los demás y esperar que lo hagan al máximo que pueden, cuando a ellos no les importa o no le dan tanta importancia. Entonces, bueno, ahí estamos viendo eso, que proyectamos en los demás mi forma de vivir la situación, ¿no? Luego, por ejemplo, también lo vemos mucho a nivel de trabajo, en el área laboral. Esa parte de ser un buen empleado para ganar o para mantener el puesto o para que me suban el sueldo o para ascender. Ahí, en toda esa parte laboral, también se está potenciando el perfeccionismo, ¿no? Porque es como tienes que, lo que decía Dolores, dar la mejor parte de ti, la mejor versión para conseguir unos objetivos. En el caso de lo laboral, como decimos, pues está muy extendido, porque además del trabajo depende mi economía, depende el yo poder sustentar a mi familia, la tranquilidad financiera. Entonces hay una presión ahí que no nos estamos dando cuenta, que nos arrastra y nos estamos olvidando de nosotros. ¿Qué está pasando realmente con nosotros, no? A eso es muchas veces cuando nos referimos cuando hablamos del vivir en la vida a un ritmo muy alto de velocidad, ¿no? Y es que todas estas estructuras, estos valores que se dan como buenos y por supuesto, ni nos planteamos cómo nos hacen sentir a nosotros, ¿no? Sí. O, por ejemplo, sin ir más lejos, las redes sociales, donde se da mucha importancia a la apariencia, a la imagen. Y desde ahí, pues es como, ¿qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué imagen mostramos de nosotros? Es esa imagen perfecta, esa imagen donde no hay fallos, donde lo que vemos más feo o lo que a lo mejor no nos gusta tanto de nosotros, lo dejamos a un lado o no lo mostramos. Que también está un poco esa parte, ¿no? Y luego, como estaba comentando Dolores, también
lo que esperas también de los demás, ¿no? O sea, en todo esto está lo que se espera de ti y lo que tú esperas también de los demás. Como hay un perfeccionismo hacia uno mismo y luego hacia afuera, hacia el entorno. Y ahora que queremos como comentar dos puntos que son muy importantes, porque ¿qué sucede cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos siendo perfeccionistas o que esto nos está generando problemas? Solemos buscar información en internet, recomendación de expertos y nos podemos encontrar con consejos pues como tienes que bajar las expectativas, ponerte objetivos más reales o tú misma a lo mejor te los dices, ¿no? Y te das cuenta de que no puedes ser tan exigente, tan perfeccionista porque no te hace bien. Entonces, bueno, voy a intentar bajar ese nivel, ¿no? Que yo me he puesto. O no voy a ser tan exigente, o te dicen, nos damos cuenta, o sea, nos cuentan que detrás del perfeccionismo está el miedo al fracaso. Y entonces nos dicen, no tengas miedo al fracaso, el fracaso es parte del éxito. Y nos intentan convencer de, bueno, de una forma de actuar diferente a la que nos están haciendo. Ahí ya, si nos venís siguiendo varias semanas o escucháis nuestros live, sabréis que no se trata de eso, porque todo lo que sea intentar ordenarte, ¿no? O el exigirte, venga, voy a bajar la exigencia o voy a bajar las expectativas. Todo esto son intenciones mentales, propósitos, pero se queda en eso. Y de hecho lo podemos conseguir unos días, unas semanas, pero después volvemos atrás. La exigencia vuelve a aparecer. Entonces, esto lo que nos está mostrando es que nos estamos quedando en la superficie, que no estamos realmente profundizando en si yo soy exigente, ¿qué hace que sea exigente o sea perfeccionista? No se trata de dejar de hacerlo porque yo me lo proponga, ¿no? Como no voy a dejar de tener miedo si un perro me ha mordido porque yo me lo proponga, no voy a estar tranquila por naturaleza, tendré que gestionar eso, ¿no? Pues eso es muy importante. Si escuchamos recomendaciones que nos hacen ruido o que vemos que no las conseguimos aplicar, que no nos culpemos, sino que tal vez es que no es la recomendación adecuada y que no está alineada con lo que realmente sería trabajar en el fondo, ¿no? Eso es importante. De hecho, muchas veces esas recomendaciones al final lo que te hace entrar en esa parte de más exigencia, ¿no? O sea, es como que no haces las cosas bien, no haces algo de eso, o deberías hacerlas de otra manera. Esa parte debería, si hubiera hecho las cosas de otra forma, toda esa parte del pasado, ¿no? Y de hecho, me gustaría plantear una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando no logras dejar las cosas como a ti te gustan? O sea, hemos hablado un poco de algunos ejemplos, de cómo se plantea desde la sociedad, cómo vamos creciendo en ese ambiente y de esas recomendaciones. Pero ahora vamos a entrar un poco más en lo que sentís, ¿no? En lo que sentimos. Y entonces, eso es un primer punto, ¿no? Cuando no terminas, a mí esto no me gusta, ¿no? Voy a hacerlo otra vez, o voy a probar con otra manera, o voy a probar diferentes formas y empiezas ahí a entrar como en una especie de bucle. Y ahí empiezan a surgir sensaciones. Pues, ¿cuáles? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones? ¿Qué es lo que sientes cuando no te... Se te corta. ¿Te corta? Se corta un poquillo ahí. Mira, voy a leer a Elena que dice, en mi caso veo dos situaciones muy claras de búsqueda de perfección. En mi proyecto, cuando quiero publicar algo en mis redes y no avanzo porque no lo veo perfecto. Y en la otra situación es con la familia. Ser cariñosa, comprensiva, también me bloquea al dar mi opinión cuando no coincide con ellos. Vale, entonces, como decía Gaby ahora, la pregunta que nos deberíamos empezar a plantear, en vez de rechazar ese perfeccionismo, vamos a empezar a estudiarlo, a observarlo. ¿Cómo me siento cuando no logro dejar que las cosas salgan, o que cuando no logro que las cosas se queden así, ¿no? Como aparece una lucha, ¿no? Y vamos viendo que por una parte hay como un control mental de yo quiero o creo que las cosas deberían ser de una forma determinada y no lo estoy consiguiendo.
ahí ya hay un control mental, como decimos, que lucha pues con lo que estés sintiendo, ¿no? Pues no me sale o no lo consigo. Bueno, hay una exigencia ya. Desde ese control es como, venga, va, ponte las pilas que deberías estar haciéndolo de esta forma o de la otra, ¿no? Como dice Elena, quiero publicar algo en las redes, pero no estoy avanzando porque no lo veo perfecto. Entonces, en vez de flagelarme o castigarme porque no consigo avanzar, vamos a ver, ¿no? De dónde sale esa exigencia de es que no lo veo perfecto. Ahí ya está mostrándose la exigencia, ¿no? Y ahí podemos observar como dos tipos de comportamiento. Hay personas que les nace más una desesperación, ¿no? Hay como una impaciencia, un nerviosismo de sacar las cosas bien y si no lo consigo incluso puedo desestimarlo, ¿no? Puedo abandonar porque no tengo la capacidad de estar ahí mejorándolo, ¿no? Que es un poco a lo mejor lo que comenta Elena. Veo que no me sale bien y entonces, pues al final no publico. O sea, hay como una falta de paciencia ahí. Me conecto más con la impaciencia, con el nerviosismo. Eso puede despertar en mí estrés, ansiedad, y también eso está envuelto como del desánimo, ¿no? Es como no lo consigo, pues ¿para qué voy a seguir intentándolo? O puede estar también las personas que consiguen más tener esa paciencia y entonces se dedican el tiempo para persistir, pero al final eso lo que está mostrando también es que hay mucho control mental, como de reprimir mi frustración o de, bueno, intentar quitar la frustración, pero como con ese empeño, ¿no? De, no, esto lo tengo que conseguir y venga, y voy, y paso. Pero eso también se está convirtiendo en una carga, porque al final estoy como pendiente también del objetivo. Estoy ahí paso a paso, como la hormiguita, pero muy pendiente de si lo consigo o no lo consigo. Realmente no estoy disfrutando del proceso, ¿no? ¿Qué otras emociones tú ves, Gaby? Por ejemplo, como comentaba Dolores antes, la rabia, ¿no? Que dice, me sale como rabia. La rabia es como una emoción que suele surgir así de primeras, ¿no? Lo que primero reconocemos. Nos frustramos y entonces de repente puede surgir la rabia. Y esa rabia, pues o la podemos dirigir hacia afuera, de tal manera que culpamos a los demás y, y también puede ser una rabia dirigida hacia nosotros. Al final, la culpa básicamente es la rabia que dirigimos hacia afuera, culpando a los demás, o dirigida hacia nosotros, culpándonos a nosotros. Entonces, en este caso, es lo primero que sentimos, ¿no? La rabia, es que fíjate cómo dejan las cosas, o que no limpian, o que yo hago yo todo, o de repente también saltamos a la culpabilidad, y si lo hubiese hecho mejor, podría haber llegado antes. Esa parte de la exigencia y del perfeccionismo empieza a ser una herramienta, algo que lo que nos hace, nos sirve para castigarnos, para ser muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y desde estos dos puntos, pues surge mucho una siguiente sensación o una siguiente emoción, esa parte de la incapacidad, ¿no? Me siento incapaz de hacer algo o de esa frustración, si indagamos un poquito más, todavía sigue siendo superficial, pero está esa sensación de incapacidad, de que no he conseguido hacer las cosas como a mí me habría gustado, ¿no? Como me lo propongo, por no haber podido llegar, esa incapacidad. O incluso en esa parte de culpar y de estar siempre mirando fuera, esa incapacidad también se puede convertir en una envidia, ¿no? La emoción esa de envidia, de sentir que otra persona, dirijo esa rabia hacia otra persona que lo hace mejor que yo, ¿no? Pero realmente lo que estamos sintiendo es esa incapacidad de que nosotros no podemos hacerlo. Lo queremos hacer a ese nivel, a un nivel muy exigente, pero por alguna razón no lo conseguimos. Y esto estaba también muy marcado con esa parte del ego, ¿no? Toda esa parte, como hablabas, ¿no? El control, la parte mental, el ego,
el orgullo. En definitiva, lo que está sucediendo ahí es una desconexión, ¿no? Como está comentando Gaby, esa parte mental muchas veces aprendida del entorno, como veíamos antes, por los valores, por lo que la sociedad nos exige. Y por otro lado están las propias sensaciones, ¿no? De qué me está llevando a ese perfeccionismo. Dolores dice, cierto, aunque lo intentas, termina sin funcionar del todo. Claro, porque es un intento desde lo que nos han dicho, no es algo que surja de nuestro interior, que estemos disfrutándolo, ¿no? El hacer algo más bonito, que puede estar formando parte del proceso, pero si nos damos cuenta, en esa búsqueda del perfeccionismo hay una desconexión. Y aunque estés haciendo algo que te gusta, como antes decía Gaby en los talentos, llega un punto en el que te desconectas y ya dejas de disfrutarlo. Y de hecho lo hablábamos el otro día con Carla, de que ella cuando escribe para ella misma lo disfruta y no hay ningún problema, pero en el momento que piensa que esto lo va a compartir, ahí es cuando venía el bloqueo y cuando ya no escribía o no lo publicaba. O lo que le puede pasar a Elena, ¿no? Que comentaba por aquí, yo quiero compartir en las redes un artículo y a lo mejor soy capaz de escribirlo, pero en el momento que sé que tiene que ser para publicarlo, ahí ya me agobio y o no lo comparto o me vuelvo ahí loca repasando, repitiendo y repitiendo una y otra vez. Entonces ahí es donde tenemos que observar esa desconexión de que la mente siempre se va a ir como a buscar hacia afuera, ¿no? ¿Qué esperan los demás? Que creo que lo que les gusta, lo que no, o lo que se espera de mí, pero ¿y conmigo qué está sucediendo, no? Bueno, un saludo a Zeus, que lo tenemos por aquí. Buenas tardes, compañeros. Bienvenido, Buenas. Zeus. Qué alegría verte. Bueno, Mireluz también nos saludaba y había alguien más, Alejandrina Ibarra. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y ir poniendo ahí vuestros comentarios. Entonces, estamos diciendo, si hay una desconexión, lo importante es que nos hagamos otra pregunta para poder entrar un poquito más, ¿no? Más allá de la exigencia y de esa parte mental que cree que debería hacer las cosas de una forma determinada. ¿Te has parado a pensar ahí, a sentir cómo estás o cómo te sientes cuando estás en esa espiral de exigencia? Y aquí Elena, por ejemplo, ya se nos adelanta y dice, me doy cuenta que siento miedo a que no guste, a la crítica, y lo siento en el pecho. Elena es una alumna aventajada. Bien. Se nota que está en el curso gratis Mis Emociones y yo. Nos da ya la tarea hecha. Entonces, aquí lo primero y más importante, cuando empezamos ya a escucharnos, es tener en cuenta, con respecto a lo que os vamos diciendo, que nosotros vamos comentando ejemplos, situaciones que se pueden dar, cosas que podéis descubrir, pero sobre todo, siempre tener en cuenta que cada persona es un mundo, cada persona es diferente, cada persona tiene sus propios conflictos internos, emocionales, sin resolver. Entonces no podemos generalizar, ¿vale? Por eso os invitamos a que vayáis compartiendo y poniendo vuestro aporte, porque no siempre tiene que ser lo que nosotros os decimos. Y esa Sí, parte, en la medida que nosotros vayamos trabajando los conflictos, ese perfeccionismo pues irá bajando. Pero para poder acceder a esos conflictos hay que empezar por ahí, lo que estábamos diciendo y lo que Elena nos decía, ¿no? Pararme en esa exigencia, en ese perfeccionismo y observar qué hay más abajo, qué estoy observando, qué estoy sintiendo en el cuerpo. Como ella decía, lo siento en el pecho ya sabemos que tiene que ver con la afectividad. O sea que totalmente alineado con lo que decía, ¿no? El miedo a que no guste, a la crítica. Bueno, pues ya tenemos un poquito más de información que nos acerca al fondo que hay debajo de ese perfeccionismo. sí, por ejemplo, como comentabas, Elena, por ejemplo, ese miedo al rechazo o la falta de valor, es como lo que ya luego está más cerca de ese fondo, ¿no? Ahora, cuando te paras un poco más, aparte de esa rabia, que es como la parte más superficial, o la culpa, o esa exigencia, o esa incapacidad, que también tiene sus sensaciones ubicadas en el cuerpo, ¿no?
Eso sería como lo primero que sentimos. Pero si indagamos un poco más y profundizamos un poco más, es cuando llegamos un poco más al fondo. Y ahí, como dices, pues están esos miedos a ser rechazados o esa desvalorización, no ser valorado. Como no he podido hacerlo, pues me van a querer menos, me van a valorar menos. Como no he podido hacerlo como a un nivel determinado, pues no voy a ser valorado. No me van a valorar por lo que hago, ¿no? Por cómo lo hago, no por quién soy. Entonces empieza a surgir ese perfeccionismo, ¿no? Si no lo hago bien, si no lo hago a un nivel determinado, que surge ya mi exigencia y necesito estar como constantemente, aunque lo prepares todo súper perfecto, incluso cuando dedico mucho tiempo, mucho esfuerzo, incluso ahí, da igual, porque la sensación, esa sensación de miedo y esa sensación de nerviosismo, de fondo, de falta de valor, de que me van a valorar muy poco o desvalorizar, sigue estando ahí. O sea, muchas veces si nos centramos en la sensación, en la emoción y la seguimos, muchas veces da igual que dediquemos todo el tiempo y todo el esfuerzo. Si nos paramos un poco a sentir y salimos un poco de esa parte, de la parte mental, del control, de la exigencia, de esa parte de querer tenerlo todo perfecto y nos paramos en nosotros, con nosotros mismos, ahí es cuando de repente descubrimos que da igual que sigamos, que lleguemos a un nivel muchísimo más alto de perfección, porque la sensación del fondo sigue estando ahí. Simplemente que la forma va cambiando. Es como el punto de referencia está fuera, tú puedes, o sea, el punto de referencia de quieres que guste, una de las razones, como decía Elena, para evitar la crítica, por si no les gusta, es ese miedo al rechazo, ¿no? Entonces, como mi punto de referencia es el entorno, yo no sé cuándo está bien, porque, y de hecho, pues los niños, la niñez, que es cuando un poco se va formando esta parte, yo a lo mejor hago un dibujo precioso y a mi madre le encanta, pero está triste o tiene un problema y no me puede transmitir todo su entusiasmo, incluso si le ha gustado, y yo puedo percibir que no le ha gustado, pero no es por mi dibujo, es por su conflicto, por su problema. Pero el niño entonces siempre lo que va a buscar es esa sonrisa o esa sensación de que su madre está orgulloso de ella o de ese dibujo. Entonces es una búsqueda que no encuentra nunca un tope, porque incluso cuando llegue la madre y esté contenta, pues a lo mejor tú lo percibes y te llega como, tu madre te da 2 besos, pero tú necesitas 10. Entonces, ahí lo que se está generando es esa insatisfacción, ¿no? Por eso el perfeccionismo no tiene tope y siempre la sensación de insuficiencia. Entonces, esa parte del miedo, más que miedo al fracaso, que es lo que normalmente escuchamos por ahí, ¿no? No, el perfeccionismo esconde el miedo al fracaso. Lo que más relaciona hasta con nosotros sería el miedo al rechazo, no al fracaso. Vale, ¿qué pasa si yo fracaso? ¿Cómo yo me siento? Porque el fracaso tiene más que ver con la acción, ¿no? Lo que he hecho está mal. Sí, pero ¿tú cómo te sientes? ¿Sientes esa desvalorización que decía Gaby o sientes el rechazo porque la cara de los demás que ponen o la crítica, lo que te dicen? ¿Eso que te mueve qué es? Normalmente es esa sensación de rechazo, ya estás hablando más de ti, ¿no? Entonces ahí es como importante ver esa diferencia y darnos cuenta, ¿no? Que nuestro foco siempre está puesto hacia afuera. Entonces ese tope pues no lo vamos a poder encontrar nunca. Por eso se convierte en algo agotador y en un bucle, ¿no? El sentimiento de desvalorización a veces se siente como casi como si no fueses, como si fueses invisible, ¿no? Un sentimiento de invisibilidad. Y ahora digo sentimiento porque la sensación es más física, ¿no? Y hemos hablado de emociones también, la rabia, la culpa, la incapacidad o el miedo. Pero luego si entramos, cuando entramos más al fondo, encontramos un sentimiento, algo que está como continuo, ¿no? No tenemos que buscarlo. Realmente está ahí de fondo, está siempre.
y si entramos, pues lo descubrimos, ¿no? No se nos escapa como las emociones. Me siento cabreado y ahora se me ha pasado. No, el sentimiento está ahí siempre. Siempre tengo esa sensación de que no me van a valorar o de que tengo miedo a que me rechacen o que tenga esa sensación de que no soy visto. Si aquí, si estoy o no estoy, da igual. La gente no me... Parece que voy a hablar y no me escuchan, ¿no? Es como ese sentimiento de invisibilidad, ¿no? Y eso está muy en el fondo y eso muchas veces podemos sentirlos, no solamente en el fondo de este tema del perfeccionismo, sino en muchas otras cosas. Sobre todo a resaltar esa parte de la dependencia del entorno. Y podemos decir que todos tenemos esa dependencia del entorno, porque nos han educado de esa forma. Nadie nos ha enseñado a nutrirnos y a suplir o a cubrir nuestras propias necesidades. Siempre las hemos cubierto con los demás, ¿no? Como decíamos, pues el niño necesita que los padres estén bien para sentirse seguro, para ir como creciendo en esta autoconfianza. Pero los padres, si no se han gestionado nunca, si tienen sus propias cargas, no van a poder transmitirle esa confianza. Entonces el niño crece confundido, incluso, como hemos hablado en otras ocasiones, como queriendo salvar a los padres, ¿no? Los ve preocupados y es como que yo cojo las riendas. Entonces vivimos muy nutriéndonos del entorno. Si el entorno está contento con lo que yo hago, entonces lo que yo hago vale. Si el entorno compra lo que yo hago porque lo estoy vendiendo, pues entonces significa que vale. Y esa dependencia está ahí siempre presente, ¿no? Hablábamos antes de ese miedo al rechazo y en cuanto a sensaciones físicas, por ejemplo, hablábamos de la exigencia del perfeccionismo. En el cuerpo, por ejemplo, lo podemos notar mucho en la espalda, ¿no? En esa rigidez, en el cuello, el estar como muy rígido contigo mismo, te vuelves eso, inflexible, porque quieres conseguir que las cosas sean de una forma determinada y eso te lleva a desconectarte de ti mismo, porque lo importante es lo de afuera. Y decía que todos de alguna forma tenemos esa dependencia. O sea, yo antes pensaba al principio, ¿no? Antes de entrar en este mundo de las emociones, que había personas dependientes y otros independientes, ¿no? Parecía como que los independientes eran personas más seguras, incluso los rebeldes, como que van a la suya, y parecía luego otro perfil, pues, o mujeres dependientes o hombres más dependientes de las mujeres, pero más allá de la apariencia que mostremos, en el fondo todos estamos funcionando desde esa dependencia, porque el que es rebelde realmente está en rebeldía, en enfado, pero está observando a la otra parte, ¿no? El que es independiente, lo mismo. Muchas veces el rechazo incluso nos lleva a aislarnos y a no querer saber nada del mundo. Y es como que precisamente cuando más perfeccionistas somos, es como, bueno, ya lo hago yo. Dejarme sola, que ya lo hago yo. Pero fijaros que es más desde ese enojo y rechazo, ¿no? De, bueno, pues como no me hacen caso, no me hacen feliz, o no lo hacen como yo quiero o querría, me quedo solo. Pero sigue estando la dependencia porque es como esa mirada, ¿no? Hacia afuera. Eso es súper importante en el caso del perfeccionismo. Sí, y por señalar algo así, hablando de la parte de la dependencia, hay un tema, o sea, hemos hablado antes del tema de la familia, de esa transmisión y de esa parte de las promesas o de los pactos, ¿no? A nivel emocional hay algo que te hace, que a veces no tiene por qué ser siempre así, pero hay determinados momentos en los que se fija como una especie de promesa, un pacto emocional. Y, y, y bueno, esto es como si se sellara a fuego a nivel emocional esa dependencia con una persona determinada en el que por alguna razón pues tú has sentido en un momento determinado que tú pues tenías que hacer las cosas de una manera muy concreta y muy determinada, ¿no? Como en esa parte del perfeccionismo, ¿no? Parece que no puedo evitarlo, ¿no? Tiene que ser así. O te planteas hacer las cosas de otra manera y es que es como que va en contra de ti. O sea,
te puedes casi como enfermar, ¿no? O sea, por no hacer las cosas de esa manera, o sea, te pones malo. Entonces, es como, pero es que prefiero hacerlo a mi manera, porque me siento mejor. Pero a veces indagamos ahí, en esa parte, ¿por qué tenemos que estar, por qué me siento tan unido a hacer las cosas de esta manera o en mi familia? A que haya una relación viciosa casi eh, con alguna persona de mi familia o se realiza como un cuidado que a veces no es necesario, ¿no? Como una protección. Tengo que estar muy pendiente y proteger a cierta persona o a mis hijos o a mis padres o a quien sea, ¿no? Y sale esa parte de que todo esté bien controlado, perfecto, y a veces indagamos ahí en esas sensaciones y llegamos a ese pacto emocional, ¿no? Eh, que por alguna razón nos impactó a nosotros la sensación que se movía en ese momento y como ocurre en los bloqueos, ¿no? Ya lo hemos explicado alguna vez. En los bloqueos muchas veces hay un impacto emocional, algo que nos mueve, que nos saca de nuestro equilibrio o de esa paz y de repente pues se está moviendo ahí miedo, se está moviendo lo que sea, ¿no? Emociones. Y en ese momento, pues en el tema del pacto, a veces pues puede ser que a lo mejor la otra persona, nuestra madre, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, o nuestro padre, o nuestro abuelo o abuela, quien sea, ¿no? Se mueve en el miedo, tiene miedo a hacer algo determinado y nosotros sentimos la necesidad, percibimos el miedo y entonces sentimos la necesidad de ayudar a esa persona, de ayudar a nuestro padre, de que somos necesarios. De hecho, eso nos da visibilidad también. O sea, el hecho de sentirnos necesarios nos da visibilidad. Estamos hablando antes de la invisibilidad, de la desvalorización. Se produce un vínculo emocional que es como si se sellara. De hecho, se nota a veces en el cuerpo. Esa sensación es como muy fija, ¿no? Y entonces en ese pacto emocional, a partir de ese momento, no podemos dejar solo a nuestro padre o a nuestra madre. La vamos a acompañar toda nuestra vida porque es como si ese miedo ya que sintió nuestro padre, nuestra madre en algún momento determinado, pues nos ha impactado a nosotros también y nosotros sacamos como esa responsabilidad, esa carga y estamos continuamente. Y a veces decimos, pues, no sé por qué no puedo irme de casa de mis padres o no puedo hacer esto, o no puedo dejar de intentar controlar esta situación, esa parte del perfeccionismo, ¿no? Y resulta que había un pacto emocional, ¿no? Bueno, esto es algo que a veces es difícil sacarlo uno solo, ¿no? No es cuestión de ir. Esto más bien en una sesión deep es cuando se puede trabajar, profundizar, detectar, ver qué es lo que ocurre ahí y ese sello se puede trabajar de tal manera que en esa sesión deep se disuelva y esa sensación se acabó, ya no es así. Pero bueno, quería comentarlo porque es un tema que, pues eso, que a nivel emocional no se suele hablar. Y es súper importante porque nos confirma eso que estamos diciendo siempre, que no es solo quedarnos con la parte superficial que vemos, de la exigencia, el perfeccionismo, de incluso la rabia, ¿no? Como decíamos, la impaciencia, la ansiedad. O sea, ahí hay unas emociones que por supuesto que hay que observar porque es como el principio, ¿no? El principio del hilo de donde vamos a tirar. Pero cuando vamos profundizando vamos a encontrar pues todas esas cosas que hemos dicho. Si tengo sensación de invisibilidad y necesito como confirmar que estoy aquí, ¿no? Y necesito que me vean. O el miedo al rechazo, que al final también parte de la propia desvalorización, ¿no? No me valoro yo, tengo miedo a que los demás me rechacen. Y esa dependencia con el entorno, ¿no? Esa forma siempre de buscar el reconocimiento, el aplauso, la sonrisa, el agradecimiento. Y bueno, todo lo que como uno inconscientemente va creando su propia estructura o a través del perfeccionismo, a través de ayudar a los demás, como con la forma buscamos nutrir esos vacíos que tenemos abajo, ¿no? Esa invisibilidad, esa insuficiencia.
Entonces, por eso la necesidad de ir identificando todas las emociones, tanto las más superficiales como esos sentimientos que hay más en el fondo. Dolores dice, uy, no me había dado cuenta que el hacer las cosas a tu manera también es dependencia. Claro, el a tu manera al final, o sea, hay un mundo ahí por descubrir que es súper interesante, ¿no? Porque te crees como que, bueno, a mi manera, ¿no? Es como, no puedo conseguir que el otro lo haga, pues ya lo hago yo. Pero muchas veces está la apatía de, bueno, ¿para qué se lo voy a decir si no voy a conseguir que lo haga? O el miedo al rechazo de esa persona, ¿no? De, si se lo digo, va a pensar que soy una pesada, que soy o una exagerada. Entonces, ahí se generan tantos conflictos que no estamos viendo cuando nosotros decimos, bueno, lo hago a mi manera y no le digo nada, o ya lo hago yo. Ahí hay mucho, mucho que observar. Así que me alegro, Dolores, que ya que te hayas dado cuenta, ¿no? De que sí que hay ahí dependencia con el entorno. Entonces, bueno, ya sabéis que todo esto es un proceso, es una práctica. Aquí os vamos invitando a que reflexionéis, a que os escuchéis, pero es una práctica que requiere acompañamiento, trabajo diario, y para eso pues tenéis el curso gratis de Mis Emociones y Yo, que justamente pues ahora nos vamos a ir allí dentro del grupo para hacer un live donde damos el feedback en vivo a las fichas de trabajo que se van compartiendo. Y recordaros también que, bueno, la semana que viene, el jueves ya, volvemos a los jueves, tenemos la conferencia ¿Qué hago con lo que siento?, donde os explicaremos, bueno, qué hay detrás, por ejemplo, de cuando explotamos, cuando nos callamos, bueno, toda esa parte interna que normalmente no vemos, las consecuencias de llevar una vida en alta velocidad. Y además también hablaremos de los talleres de educación emocional que los vamos a hacer en enero, ¿vale? Tendréis ahí una nueva oportunidad para inscribiros, que ahora mismo están cerradas las plazas, así es que muy atentos, y porque la intención siempre es esa, ¿no? Que podáis practicar, sobre todo para que os conozcáis bien y vayáis tomando vuestras propias decisiones. No como decíamos antes, me han dicho que intente ser menos perfeccionista o voy a ser menos exigente. No como intención para el año nuevo. Esperamos que la intención para el año nuevo de todos sea conoceros, entenderos y que esos cambios vengan de forma natural, no desde la exigencia. Así es que podemos desear eso, ¿no? Un año nuevo de acercamiento y de autoconocimiento. Sí, un año nuevo de observación y de aprendizaje. Y ahí estaremos nosotros, acompañándoos. Si vosotros queréis estar, pues nosotros estamos ahí para acompañaros. Así que nos vemos el año que viene y seguimos trabajando en todo esto. Yo tengo una copa aquí para brindar, Gaby, no te he avisado. Corre, búscate una. Espera un momento. Venga, venga. Los que estáis ahí escuchándonos también, buscar una copa, aunque no nos veáis, y brindáis con nosotros por las emociones, por los miedos, por todo. Bueno, yo la tengo vacía, me voy a echar agua, que no se entere nadie. Y bueno, aprendizaje de este año que nos deja, que sin duda ha sido muy retador, pero normalmente cuando las cosas cuestan, cuando nos mueven, cuando nos duelen, normalmente es un proceso de crecimiento, de aprendizaje, es una oportunidad para ver qué podemos sacar de esa situación. Hay un ejemplo muy bonito que me encanta y es cuando estás subiendo una escalera, cuando tú levantas el pie para cambiar de escalón, ahí hay un pequeño esfuerzo, pero a la vez hay un crecimiento. Cuando ya estás en el escalón y miras hacia alrededor, pues ahí es cuando las cosas te van bien, ¿no? Podríamos decir en la vida. Entonces disfrutas de la nueva altura, del paisaje y descansas. Pero luego la vida otra vez te invita a subir otro escalón. Entonces este año hemos subido muchos escalones, pero sobre todo lo bonito es que los hayamos aprovechado para aprender, no para quedarnos solo en la queja y el sufrimiento. Bueno. ¡Camino! Muy bien, muy bien. Pues eso. Dolores dice, excelente como siempre. Bueno, Gaby, a ver cómo brindamos, así. Sí. Aquí al lado, a ver, aquí hacia el lado, hacia el otro lado, al otro. Claro, es que yo te veo. Ahí.
Bueno, por vosotros, muchas gracias por habernos acompañado este año y seguimos el año que viene y todos los que hagan falta. Nos vemos. Gracias, feliz año nuevo. Chao, chao. Chao.